Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Teleperformance. Teleperformance es una empresa que ya he analizado en el canal y que por supuesto es una empresa de call center que se ha visto castigada hasta no hace mucho y ahora tras la presentación de resultados, como puedes ver, ha subido un 9, prácticamente un 10% tras esa presentación de resultados. La compañía, como puedes ver, si miramos un poquito más en el histórico a 5 días, lleva una subida del 16%, pero si mirábamos más atrás, realmente la compañía ha estado más castigado. A lo largo del año un 10%, a un año un 9%. Fíjate que a 5 años ha tenido realmente una caída del 36%, aunque realmente desde máximos, que aquí es donde está lo notorio, ha tenido una caída muchísimo más grande y por supuesto al final todo esto ha afectado negativamente a una compañía que de forma histórica realmente sí lo ha hecho bien. Pero por supuesto aquí, como siempre se ha estado hablando de la narrativa para este tipo de compañías de call center, que la inteligencia artificial va a sustituir a las personas humanas que reciben llamadas para hacer una atención personalizada, cosa que esto realmente tanto a nivel regulatorio como también a nivel, digamos, óptimo, no tiene sentido. Es decir, a nivel regulatorio, porque hay muchos gobiernos que quieren también proteger a los empleos o los empleados de este tipo de empresas, porque obviamente si las empresas sustituyen a los empleados por, digamos, una parte de inteligencia artificial, pues evidentemente habría muchos trabajadores de estas empresas que estarían en la calle, estarían despedidos y eso por supuesto al final se traduce en votantes descontentos. Y por otra parte también de forma lógica, si analizamos cuando nosotros mismos queremos que nos atienda alguien, queremos que sea una persona para que nos entienda mejor cuál es nuestro problema y no una máquina o un robot que te va preguntando ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? ¿Qué es lo que no sé qué? Y muchas veces no entiende lo que le estás diciendo y te tiene que delegar a un humano. Si es verdad que en la parte de Teleperformance, tal y como te he explicado en análisis anterior, es verdad que la inteligencia artificial, que es justo lo que está haciendo esta empresa, puede utilizarla en su favor para optimizar costes y mejorar también la capacidad productiva de la empresa. Es decir, mejorar a la hora de decidir a quién manda qué llamadas diferentes y todo eso, toda esa optimización, al final mejorar los números de Teleperformance. Y en este caso, como te digo, tras la presentación de los últimos resultados, que la compañía haya subido un 10% no es nada raro. Precisamente lo que voy a hacer en este vídeo es mostrarte los resultados que han presentado para que veas que efectivamente justifica que esta compañía ya de por sí estaba barata porque estaba castigada por el mercado, pero es que aún así vemos que van a cumplir el guidance y que por supuesto al final de aquí a largo plazo puede ser una inversión interesante. Y al final también digamos que te voy a hacer una pequeña valoración para ver si merece o no la pena invertir ahora mismo en esta compañía. Entonces, como siempre, vamos a ir al Investor Relation y aquí en este caso vamos a ir al acceso de documentación y vamos a buscar las notas de prensa, es decir, aquí donde puedes ver realmente donde está de forma resumida la información que nos muestra la compañía. Fíjate que aquí estamos hablando de que confirman los objetivos para todo el año completo, cosa que esto es positivo porque el mercado presuponía que incluso iban a conseguir peores resultados y aquí nos están hablando del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 y también la primera mitad del año. Como primer punto, la compañía nos comenta que ha tenido unos ingresos en la primera mitad de 5 billions, un crecimiento del 28% teniendo en cuenta la adquisición de Majorel. También digamos que pro forma, es decir, ajustado o sin tener en cuenta esa adquisición, el crecimiento orgánico es de un 1,7% y con un crecimiento aproximadamente del 2,4% en el segundo trimestre. Luego también un incremento de los márgenes EBITDA que evidentemente siguen con el objetivo de aquí a final de año. Por supuesto también la integración de Majorel va por buen camino en este caso y también los objetivos confirmados para 2024 donde esperan tener un impulso también para la segunda mitad del año y por supuesto un fuerte cash flow y un robusto balance que tiene la compañía. Si bajamos aquí un poquito más podemos ver que los ingresos del H1 de 2024 han sido de 5.076 millones, ese crecimiento del 28%, 1,7
de forma ajustada. En el segundo trimestre 2.534 millones, un 29%, y si no tenemos en cuenta Majorel, un 2,4% ajustado. También en cuanto a EBITDA antes de otros objetos recurrentes, pues sería en este caso 982 millones, 19% de margen, que en este caso es estable con respecto a el H1 de 2023, y el EBITDA también antes de esos objetos no recurrentes 703 millones, 13%, 13,9%, que sube 10 puntos básicos. También en cuanto al beneficio neto ajustado son de 432 millones, un 25,9%, y en cuanto a free cash flow neto, fíjate que crece un 45%, 448 millones. Como ves, estos resultados ya por sí solos son muy buenos y justifican que la compañía haya tenido una subida en bolsa. Pero no solo eso, sino es que además aquí la compañía también de forma cualitativa nos muestra también cómo ha ido los segmentos de la compañía. Por ejemplo, en la parte de servicios especializados, digamos que se confirma el crecimiento orgánico de doble dígito para el buen momento de este segmento, y también sobre todo principalmente gracias a la parte o al segmento de LanguageLine, que es la que más ha subido, sobre todo en la parte de Estados Unidos. Y en cuanto al otro segmento del Core Service, pues en este caso también dicen que han vuelto al crecimiento en el segundo trimestre gracias al aumento de volumen y también en este caso a las verticales tecnológicas o mejoras tecnológicas, y por supuesto también eso ha ayudado a que la parte de servicios financieros y industria automóvil también están en un buen momento, que han ayudado en el mercado de Estados Unidos y la India notablemente. Luego, por supuesto, la integración de Majorel también sigue creando cosas más positivas, por ejemplo, sinergias confirmadas, es decir, cuando se unifica ambas compañías, pues se crean optimizaciones de costes. Esas sinergias, pues digamos que para 2024, para finales, esperan que sea de 100 millones, y que para 2025 esperan que esas sinergias sean de unos 150 millones. Al mismo tiempo tienen 300 nuevos proyectos de inteligencia artificial para mejorar la competitividad con los clientes, y por supuesto también operan en 69 países, representando el 97% de la fuerza de trabajo, y también, como ves, han sido premiados en 2024 con el premio de Best Employer, y por supuesto también han tenido un nuevo nombramiento de alguien del equipo directivo. Por supuesto, en cuanto al outlook, que esto es lo interesante, fíjate que aquí nos dicen que mantienen el objetivo confirmado, es decir, ellos esperaban tener un crecimiento de entre el 2 y 4%, y ese crecimiento en ingresos esperan mantenerlos e incrementar el EBITDA margen, el margen EBITDA no recurrente, entre 10 y 20 puntos básicos, es decir, que esperan aumentar el margen EBITDA y al mismo tiempo mantener el crecimiento de ingresos entre un 2 y 4% para todo el ejercicio fiscal 2024. Por supuesto, también se espera que para la segunda mitad del año, es decir, para el segundo semestre, aumente la demanda por la mejora a nivel macroeconómica, y eso también hay que tenerlo en cuenta, y por supuesto esperan susceptiblemente incrementar el free cash flow neto y también aportar valor a los accionistas, y más o menos mantener un ratio de deuda neta en torno a las 2 veces. Es decir, que como vemos, tanto en guidance como en los resultados de la compañía han sido positivos, y por supuesto todo esto al final justifica que la compañía o que el mercado haya decidido subir la compañía en casi un 10%. Por tanto, aquí vemos que los resultados de la empresa son buenos, y aquí para esta compañía la tesis que deberíamos de tener es realmente si existe riesgo real de que la inteligencia artificial vaya a sustituir a los trabajadores de la empresa. Si lo piensas bien, realmente si hay parte de inteligencia artificial que puede sustituir empleados, piensa que también eso es una parte en la que si la empresa está invirtiendo, pues al final eso podría traducirse como optimización de costes. Pero el mercado, digamos que lo ve desde el punto de vista de que, por ejemplo, las grandes tecnológicas podrían tener sustitutos para estas empresas, pero realmente se ha demostrado que estas empresas son necesarias y críticas en momentos puntuales, como puede ser el de la pandemia, donde realmente se necesita tener empresas cualificadas que puedan atender cientos y cientos
ingresos de llamadas, por supuesto, para optimizarlo. Y al final incluso hasta muchas empresas se han dado cuenta de que externalizando estos costes de atención al cliente, pues incluso aparte de que no tienen que atender esa parte con todos los costes que conlleva, digamos que el cliente se lleva un mejor servicio. Entonces todo esto es bueno y positivo tenerlo en cuenta. Por supuesto, aquí además hay mucha más información, como por ejemplo aquí podemos ver la P&L. Aquí vemos por ejemplo lo que nos dice el equipo directivo, que es positivo, y es un poco el resumen de lo que te he comentado anteriormente. Y aquí vemos por ejemplo, digamos, la parte interesante, como por ejemplo los ingresos, que ves que han aumentado un poco, ese 28% reportado gracias a la parte de Mayorel y 1,7 si no lo tenemos en cuenta. Luego tenemos el EBITDA, tenemos también el porcentaje que representa sobre los ingresos del 19,4, el beneficio neto del grupo 291. Recuerda que también hay ciertos ajustes que hace la compañía, aquí en este caso beneficio neto ajustado 432 millones, y fíjate que los EPS diluidos de 4,83 o en este caso ajustados de 7,17, cosa que es interesante tenerlo en cuenta. Y aquí por supuesto lo comparan con el H1 de 2023 ajustado y con el H1 de 2023 reportado. Por supuesto aquí hay más información que es interesante que te lo leas. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de cómo ha pasado los ingresos, cómo han sido ese 28%. Aquí vemos que del H1 de 2023 los ingresos, la adquisición de Mayorel incorpora o añade unos 1.068 millones, luego es verdad que tendrían unos 5.028 millones, le quitan el efecto divisa y al mismo tiempo le suman ese crecimiento orgánico de 83 millones, lo que quiere decir que al final llegan a esos 5.076 millones. Al mismo tiempo, aquí en cuanto a segmentación y de forma geográfica, fíjate que podemos ver tanto en semestral como en trimestral, como por ejemplo en Américas, pues ha decrecido. Es verdad que hay que tener en cuenta el proforma, porque este sería sin tener en cuenta la adquisición de Mayorel, es decir que después de un año ya se puede tener en cuenta, pero ahora mismo sería esta parte que ha decrecido de forma orgánica un menos 1,7%, pero es verdad que el segmento entero ha crecido un 0,1%, el segmento del Core Service, y fíjate que también en Europa, Medio Este y también Asia Pacífico ha crecido un 1,8%, y es verdad que si tenemos en cuenta la parte de Mayorel un 65%, el total ha sido un 28%, y sin tener en cuenta esa adquisición un 1,7%. Y luego por supuesto de forma trimestral, fíjate que aquí también la parte de América es la que ha decrecido, pero luego el resto es la que ha crecido. Aquí por supuesto tenemos la explicación de cómo ha ido este segmento y cómo ha ido en cada parte geográfica, que esto, como siempre digo, es importante que te lo leas en la parte de servicios especializados, por supuesto. Y aquí también nos hablan, digamos, de los ingresos o beneficios que ha tenido cada segmento y lo que representa porcentualmente de cada, digamos, parte geográfica. Como digo, todo esto siempre es interesante que te lo leas, como incluso el cash flow y la estructura financiera, también aquí la parte de certificaciones de empleado, también por supuesto todos los planes de inteligencia artificial con esos 300 nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Pero yo al final, como te digo, voy a insistir en este outlook. Al final se pensaba que esta compañía iba a presentar peores resultados, y que verifiquen que van a presentar ese 2-4% de crecimiento cuando otros competidores del sector van a presentar incluso decrecimiento, pues esto es bastante positivo para el mercado. Y al mismo tiempo aumentar los márgenes EBITDA en 10-20 puntos porcentuales, y por supuesto seguir integrando Mayorel para seguir optimizando costes, y además mantener la parte, que esto es interesante, de deuda en torno a, o deuda neta en torno a las 2 veces, y mejorando también la parte del free cash flow neto. Todo esto, como ves, es positivo, y en base a esto me voy a ir aquí a la parte de valoración para que veas realmente qué es lo que ha pasado con la compañía y si ahora mismo es o no un buen momento o una buena oportunidad. Aquí, como puedes ver, por ejemplo, en el último año la compañía ha ofrecido a sus accionistas un menos 18%, pero es que la compañía realmente, si miras el histórico, y de hecho me voy a ir justo al punto de máximos, como puedes ver que es más o menos por aquí, la compañía lleva una caída del 72%, es decir, una caída bastante amplia. Pero si vemos el histórico completo de la compañía, es verdad que esta compañía había comenzado a crecer hasta 2021, hasta que ha llegado los miedos de inteligencia artificial. Entonces, aquí es donde viene la pregunta importante.
Primero, si invertimos en una compañía tenemos que tener convicción sobre en dónde estamos invirtiendo. Entonces, antes de mirar ningún dato cuantitativo, es decir, de mirar ninguna parte de la P&L, del balance, de los cash flow, etcétera, es decir, nada contable sirve si realmente no tenemos convicción en la empresa. Si tú de entrada crees que este tipo de empresas de aquí a unos años van a desaparecer porque realmente la inteligencia artificial lo pueden, digamos, suplir empresas tecnológicas, grandes tecnológicas, como puede ser Google, como puede ser Microsoft, como puede ser cualquier otra, donde ofrezca el mismo servicio que los call centers, pero de forma, digamos, digitalizada con inteligencia artificial, pues en este caso no tiene sentido que inviertas en esta empresa. Ahora bien, si tú eres de los que crees que debido a las regulaciones que hemos estado viendo para que, digamos, no se despida empleados, debido también a que estas empresas pueden utilizar la inteligencia artificial para optimizar y mejorar su capacidad productiva o su productividad dentro de la empresa, es decir, ofrecer un mejor servicio a los clientes al mismo tiempo que también optimizan costes, porque si a lo mejor tú no tienes que contratar a tantos empleados o los puedes repartir más en sus jornadas laborales y al principio tienes una inteligencia artificial que decide a qué empleado mandar en función del problema que tenga el cliente, pues todo eso agiliza los procesos. Y como sabes, esto no viene de 2021, que es cuando la inteligencia artificial estaba empezando a pegar fuerte y ya se estaba viendo como muchas compañías estaban invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial. No, realmente la inteligencia artificial y los call centers de forma robotizada, pues digamos que ya viene de mucho antes. Es decir, ya hemos visto años atrás cómo este tipo de compañías incluso han tenido un bot contestándote de forma previa para luego delegarte a un humano para que te pueda atender mejor. Entonces, ahora sería efectivamente lo mismo, solo que esa parte robotizada estaría mejorada con la inteligencia artificial. Y en mi opinión, yo creo que sería más este segundo escenario que no el primero, tal y como te he enseñado, como ha pensado el mercado, que es catastrofista para esta compañía, donde realmente la compañía, como te acabo de enseñar, realmente ha caído ese 70%, como puedes ver aquí. Entonces, una vez hemos llegado a la conclusión de si te merece o no la pena prestarle atención a esta compañía por los posibles riesgos que podría tener, que en mi opinión creo que esos riesgos no se van a terminar cumpliendo, precisamente es por eso por lo que a partir de aquí sí continúo con el análisis de la compañía, y para eso me voy a ir aquí a la parte de valoración para valorar ahora la compañía y asignarle un múltiplo apropiado. En este caso aquí vemos que por PER y por Price Free Cash Flow la compañía está cotizando a 6 veces. Dicho de otra manera, que cada 6 años prácticamente a este múltiplo, si se mantuviera el múltiplo y con los crecimientos que tiene la empresa, prácticamente cada 6 años duplicarías o recuperarías tu capital. Es decir, es un múltiplo bajo, pero realmente tenemos que pensar que este múltiplo viene motivado por todo lo que te he ido explicando. Y también por todo lo que te he ido explicando en vídeos anteriores del canal analizando esta compañía. Por tanto, realmente tiene sentido aplicarle de media, por ejemplo, estas 7,5 veces, o a 3 años estas 16 veces, o a 5 años estas 20 veces. Aquí ya dependerá de en qué punto quieras colocar o ubicar esta compañía. Si de aquí a futuro los call centers para ti van a tener un gran peso y por supuesto no van a ser sustituidos por la inteligencia artificial, que eso solo el tiempo lo dirá y lo confirmará, pues realmente puedes pensar en asignarle un múltiplo superior. Por supuesto, para este tipo de compañía, para el crecimiento que tiene y para toda la incertidumbre que tiene, realmente a corto plazo no tiene sentido asignarle unas 15 o 20 veces. Y yo he visto análisis de otros inversores, de otros canales, que directamente dicen, sí, de aquí a 3-5 años, si le asignamos 15-20 veces, la compañía podría llegar a valer. No estamos especulando. Lo que tenemos que ver es que realmente de aquí a 3 años se confirma que efectivamente la inteligencia artificial no afectará a la compañía. ¿Cómo se va a confirmar? Pues cuando trimestre a trimestre se vea que esta compañía no solo no se ve perjudicada por la inteligencia artificial, sino que gracias a esos 300 proyectos
y mucho más, pues empieza a optimizar el negocio y empieza a aumentar tanto en beneficios como en márgenes, como en ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí cuando sí tendría sentido aplicarle un múltiplo mayor. Y, en mi opinión, creo que sería el correcto de en torno a 15 veces. Si vemos el histórico de la compañía, más o menos ha estado oscilando entre 15 y 20 veces antes de todo esto de la inteligencia artificial, pero es verdad que después de la inteligencia artificial sí consiguen optimizar costes y generar más beneficios gracias a la inteligencia artificial, entonces sí estaría justificado pagar el rango alto de entre 15 y 20 veces. Pero si, dependiendo de la empresa que sea, ya dentro del mismo sector vemos que hay empresas que optimizan más sus costes y hay otras que no. Por tanto, en este caso, si hay empresas como puede ser Teleperformance que se ve más beneficiada por la inteligencia artificial y que eso hace que incrementen los márgenes y beneficios, se podría llegar a pagar o plantearte el llegar a pagar incluso 20 veces. Pero eso, como digo, no lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el análisis o las estimaciones que hay que hacer para esta compañía? En primer lugar, si vamos aquí a estimaciones, vamos a ver el crecimiento que le asigna los analistas. Aquí, como estamos viendo, para 2024, fíjate que se confirma ese 23% de crecimiento, pero ese 23% de crecimiento está distorsionado por la adquisición de Majorel, que sí que es un 23% y que obviamente después Majorel empezará a generar más ingresos para la compañía. Pero luego fíjate que aquí el crecimiento que le dan los analistas es realmente de en torno a un 3, 3,5, 6%, 3,8, es decir, que es un crecimiento mucho más ralentizado de lo que ha estado anteriormente y no es precisamente porque la compañía no tenga la capacidad de seguir creciendo, sino a lo mejor es porque parte de estos analistas estiman que a lo mejor no va a estar tan demandado los servicios de call center una vez mejore la inteligencia artificial. Que ojo, una cosa no quiere decir que lo sustituya, pero otra cosa a lo mejor es que no esté tan demandado o que tengan que bajar los precios para competir con otras empresas que sí tengan a lo mejor más desarrollado la parte de inteligencia artificial. Todo esto son cosas que probablemente puede que ocurran o puede que no, no lo sabemos. Yo en este caso, simplemente por simplificar las estimaciones de analistas, no las mías, yo voy a tener en cuenta que pueden tener este crecimiento y por tanto en EPS normalizados, fíjate que no plantean para 2028, pero sí para 2027. ¿Por qué? Porque estamos hablando de más a corto plazo, donde realmente todavía hay incertidumbre por esta compañía. Más o menos, aquí estamos viendo que se estima que el crecimiento de esta compañía por EPS puede ser en torno entre el 15 y 11, 8 y 5%. Podríamos decir que de media estamos hablando de un 10%, 10-9% de crecimiento anualizado. Cosa que más o menos podría tener cierto sentido. Si la compañía hace recompras de acciones, si la compañía reparte dividendos y si la compañía reinvierte en inteligencia artificial y en todos esos proyectos y crece al final a ese 3, 4, 5% en ingresos, pues sí es verdad que eso, más recompras, más optimización del negocio, etcétera, etcétera, sí te podría dar crecimiento de doble dígito. Por tanto, yo para simplificarlo voy a tener en cuenta los EPS futuros que me están diciendo aquí los analistas, pero ten en cuenta que es para 2027 y por tanto me voy a ir aquí a la calculadora y voy a tener en cuenta esos 19,43 y esto lo voy a multiplicar. Fíjate lo que voy a hacer. En primer lugar, por 10 veces. ¿Por qué por 10 veces? Precisamente porque yo creo que de aquí a 2027, si se mantiene la incertidumbre en este sector en concreto, la incertidumbre hará que el mercado siga pagando bajos múltiplos. Es decir, yo estoy contando con que durante 3 años más, es decir, 3 años en los que la inteligencia artificial seguirá desarrollándose, cuanto más se vaya desarrollando,
más incertidumbre habrá sobre qué es lo que pasará con este tipo de empresas. Tiene sentido. Y es verdad que los resultados nos irán verificando si efectivamente esa mejora de inteligencia artificial afecta negativamente o no a este tipo de compañía, pero el múltiplo irá asociado a esa incertidumbre. Por tanto, 10 veces llegaría a un precio objetivo de 194 y la compañía está a 118. A 3 años no es una mala rentabilidad, porque es verdad que esta compañía ya cuenta con un castigo bastante importante. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaría si a lo mejor quisiéramos ser un poquito más optimistas? Pero obviamente tenemos que verificar que los resultados avalan el que le asigne el mercado un múltiplo un poquito superior a las 10 veces. Pues en ese caso, aquí en primer lugar tendríamos que ver que este crecimiento no es del 3%, del 3-4%, sino que ya está más cercano en el 5, 6, 7%. Por tanto, estaría justificado un múltiplo algo superior. Y a partir de ahí, digamos que este crecimiento en EPS que vemos que era más o menos de una media del 10%, pues sí es verdad que a lo mejor podemos prolongarlo un par de años más para llegar a 5 años. Por tanto, fíjate, si yo me voy aquí a la parte de calculadora y quiero tener en cuenta cuánto sería el crecimiento en EPS creciendo la compañía, en este caso a esta tasa media que es la que nos ponen los analistas del 10% anualizado, pues lo que voy a hacer es tener en cuenta estos 15,31, fíjate que voy aquí y pongo 15.31 y esto lo voy a hacer a 5 años y con un crecimiento de EPS del 10%. EPS, por supuesto, porque tienes que tener en cuenta que recompran acciones, que crecen ese 5, 6, 7% y al mismo tiempo también digamos que se ve beneficiada u optimiza costes gracias a esos beneficios con la inteligencia artificial. Llegaríamos a unos EPS de 24,66. Por tanto, si me voy a la calculadora y yo quisiera ser un poquito más optimista, en lugar de 10 veces le puedo asignar 12 veces, lo que quiere decir que esto por 24,66, fíjate que llegaríamos a un precio objetivo de 295 y 117 está cotizando ahora la compañía, es decir, estamos hablando de más de doblar y en este caso a 5 años, como puedes ver aquí. Y esto realmente, si quieres saber cuánto sería la rentabilidad, fíjate que pongo aquí los 117 por un lado, voy a poner aquí 117 y por otro lado pues la parte de calculadora que sería 295 a 5 años y puedes ver que la rentabilidad sería del 20% anualizado. Ahora bien, ten en cuenta una cosa. Estoy teniendo en cuenta de que doy por hecho que la compañía debería de crecer los EPS al 10% porque va a seguir haciendo recompras, porque al mismo tiempo la parte de optimización del negocio gracias a la inteligencia artificial no le va a perjudicar, sino le va a ayudar y que digamos que el crecimiento de esos ingresos no van a ser del 3-4, sino más del 4-5-6. Por tanto, todo esto que evidentemente no sabemos si va a pasar o no, sí justificaría que el mercado pudiera pagar por esta compañía 12 veces. Pero 12 veces no es lo mismo que, por ejemplo, lo que están diciendo muchos inversores, como te comentaba, de que a lo mejor por esta compañía se debería de pagar 20 veces o 15 veces. Es verdad que si una vez lleguemos al escenario en el que se sepa con certeza que la inteligencia artificial sí o sí beneficia a este tipo de empresa, a lo mejor ahí sí podrían pagar por esta compañía 15 o 20 veces, pero mientras tanto nosotros tenemos que ser más conservadores y si por la compañía actualmente se está pagando 6 veces, pues que vaya haciendo las cosas bien durante los próximos años puede hacer que el mercado pague 10 veces por ella y siendo un poquito más optimistas 12 veces y es más o menos razonable, pero imagínate lo que sería valorar esta compañía a 15 o 20 veces. Obviamente no tendría sentido porque habría que verificar durante muchos trimestres que la compañía sigue beneficiándose de la inteligencia artificial y que no se va a ver afectada de forma negativa. Por tanto, como ves, esta compañía Teleperformance puede ser una buena oportunidad de inversión, pero eso sí, me gustaría recalcar que también al mismo tiempo tiene muchos riesgos. Por tanto, esta compañía, al igual que otras compañías que ya te comento en el canal, hay que hacer un
un seguimiento, pero a diferencia de otras empresas que son más buenas, que son más resilientes, es decir, que el seguimiento no tiene que ser tan exhaustivo porque esas compañías ya de por sí tienen tantas ventajas competitivas que sabes que aunque tengan un único trimestre malo, tipo por ejemplo el análisis que ya te he traído al canal de Microsoft, donde realmente has visto que simplemente por la parte de Intelligent Cloud, por decrecer un 0,6%, ya la castigan, además del aumento en gasto de inversión, pues fíjate que esa compañía sabes que generalmente lo va a hacer bien y te puede bajar en bolsa un trimestre, 2 trimestres, etcétera, pero con esta compañía hay que verificar que efectivamente trimestre a trimestre van mejorando, que no le va afectando negativamente, que los márgenes no se comprimen, que por supuesto toda la parte de inteligencia artificial pues le beneficia y que los clientes siguen contratando servicios de call center, entre otras cosas, y todo eso, por eso al final lo que hace es que tengamos que hacer un mayor seguimiento por esta compañía y no tenemos tantas certeza o tantas garantías de que se vaya a cumplir ese precio objetivo. Por tanto, si es verdad que sobre el papel parece que la rentabilidad es interesante, un 20% anualizado es bastante interesante, pero se tienen que dar ciertas condiciones para que se termine cumpliendo este objetivo. Y por tanto aquí es donde yo te diría que deberías de valorar el riesgo y recompensa que podrías obtener por esta compañía, asignarle, en caso de que quieras incorporar la cartera, un porcentaje adecuado y no suficientemente amplio como para que te pueda destrozar la cartera en caso de que salga mal la cosa, y al final digamos que todo esto tienes que hacerlo de la forma más óptima posible para también generar una buena rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Teleperformance, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.